2. Inclusión, promoción de derechos y erradicación de las violencias. Nuestro plan de gobierno busca superar nuestra democracia de baja intensidad y avanzar hacia una democracia plena, con pleno respeto de los derechos civiles y políticos de todas las personas, incluyendo plenamente a grupos sociales históricamente invisibilizados y a los que no se les reconoce su ciudadanía de forma efectiva. Proponemos medidas específicas para avanzar en este cometido. Por ejemplo, una ley de participación integral de niños, niñas y adolescentes. Necesitamos cimentar nuestra democracia a todo nivel, mejorando las condiciones de los movimientos y organizaciones sociales para propiciar una mayor profundidad del proceso democrático, generando un tejido social que pueda afrontar los profundos cambios que nos propondrá la nueva Constitución. Trabajaremos para fortalecer la confianza de las personas en las instituciones del Estado, pero también en sus comunidades, contribuyendo a fortalecer la cohesión social en barrios, ciudades y el país. Pueblos originarios y tribal afrodescendiente. Un elemento trascendente en nuestro plan de gobierno es el reconocimiento de la plurinacionalidad en todo el territorio, lo que incluye la perspectiva intercultural que nos permite comprometernos con la autodeterminación, la integridad, la cultura y la lengua de todos los pueblos como un derecho, en un marco de respeto mutuo. Es importante reconocer la autodeterminación como un derecho, incluyendo las economías locales su derecho a definir libremente sus propias prioridades y en formas de desarrollo, de manera de respetar su cosmovisión en materia de desarrollo económico. Nos proponemos como Estado conducir acciones tendientes a reconocer y propiciar los derechos que emanan de la plurinacionalidad, como la creación y fortalecimiento de instituciones públicas, reconociendo además el derecho que tienen dentro del marco constitucional a elegir sus autoridades y resolver sus asuntos propios, fomentando el buen vivir. Asimismo, debemos impulsar el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales firmados por el Estado de Chile. En estos son fundamentales el pleno ejercicio y goce de los derechos individuales y colectivos de las primeras naciones, el reconocimiento de las instituciones sociales, económicas, políticas y culturales de los pueblos y sus territorios, el derecho de la autonomía y participación política, el derecho a la tierra, los bienes naturales, los derechos lingüísticos y la promoción de los idiomas indígenas, así como el reconocimiento de las cosmovisiones, tradiciones y saberes ancestrales. En específico, nos comprometemos a generar un diálogo plurinacional con todos los pueblos originarios para acordar los términos de una restitución territorial que incluya la cuestión de las tierras antiguas y el acceso a los bienes naturales, de manera de permitirles el ejercicio de su derecho a la autonomía, evitando y reparando la fragmentación de los territorios. Los mecanismos para hacer efectiva esta restitución seguirán los lineamientos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo en su caso la expropiación y la respectiva indemnización, tal como recomendó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, 2001-2003. Implementar de buena fe el Convenio 169 de la OIT en su conjunto, a la luz del estándar de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, incluido el reconocimiento de los derechos lingüísticos, el patrimonio cultural e intelectual, los derechos sociales y los derechos de niñas y mujeres indígenas. Crear, en conjunto con los pueblos originarios, una nueva institucionalidad de participación y consulta indígena. Adoptar, en consulta con los pueblos originarios, la legislación e institucionalidad que requiera la implementación de la nueva Constitución en materia indígena. Incorporar las iniciativas autónomas de salud intercultural en el Sistema Nacional de Salud, superando el financiamiento actual basado en el DFL 36 de 1980. Sustituir la Ley 18.314 antiterrorista por una normativa que resguarde la vida democrática de las amenazas organizadas reales contra la vida e integridad de las personas y ajustada a los estándares internacionales de derechos humanos, de manera de excluir su utilización como herramienta de persecución política. Crear una comisión de verdad y esclarecimiento histórico intercultural que califique a víctimas concretas indígenas y no indígenas desde el retorno a la democracia y proponga medidas de reparación integral. Derogar el DL 701 y sustituirlo por un nuevo marco regulatorio de fomento forestal con especies nativas, orientado a la restauración de los ecosistemas, a la recuperación de bienes y servicios ecosistémicos, y en particular al bienestar de las comunidades indígenas y rurales. Adecuar la legislación sectorial minera en materia de aguas, Código de Aguas y de Minería,
y la que regula las concesiones de energía geotérmica, Ley 19.657, para garantizar los derechos de aguas de las comunidades indígenas aledañas a las faenas mineras y geotérmicas. Adecuar en consulta con los pueblos indígenas programas de fomento de la producción e innovación desde la Corfo e INDAP, considerando asociatividad territorial, formas de producción e intercambio propiamente indígenas, e incluyendo formación de capacidades para la negociación de convenios de asociación con capital privado en igualdad de condiciones. Crear corredores territoriales bioculturales con participación de los pueblos indígenas, incorporando el manejo integrado de cuencas para la gestión de las aguas. Ajustar el reglamento de la ley que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios para fortalecer su cumplimiento irrestricto y evaluar, en conjunto con los pueblos concernidos, las modificaciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos. Establecimiento de un sistema de cogestión con los pueblos originarios del sistema de áreas naturales protegidas, incluyendo las áreas marinas. Derechos sexuales y reproductivos. Apoyaremos la demanda histórica por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, superando la criminalización y poniendo la decisión de la persona gestante en el centro. Garantizaremos el acceso a la anticoncepción en la atención de salud primaria. Ingresaremos un proyecto de ley para un modelo de educación sexual integral, inclusiva y no sexista, que construya un futuro sin violencia. Y promoveremos una ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación de salud garantizada, dotando a los centros de salud de métodos recomendados de evacuación uterina, mifepristona, misotrol y ameu. Complementaremos este apoyo con una reforma al reglamento de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales y al protocolo de objeción de conciencia, limitando diversos aspectos, entre ellos, eliminando la objeción de conciencia institucional para que no sea una obstrucción en el acceso de las usuarias en cuanto se apruebe la legislación del aborto. Lo anterior debe impulsar y reformar el currículum profesional y técnico del personal involucrado en el proceso. También incluiremos métodos de contención menstrual, tales como toallas higiénicas y copitas menstruales, y dispensadores de anticonceptivos de barrera interna y externa en todos los CEFAM y establecimientos educacionales del país. También crearemos un protocolo para mujeres privadas de libertad en términos de derechos sexuales. Patrocinaremos y actualizaremos leyes tales como la Ley Adriana de Violencia Gineco-Obstétrica, la Ley 20.209 de Discriminación de Género para que incluya el proceso perinatal, y la Ley Dominga para potenciar el apoyo al duelo gestacional, el duelo en el puerperio y el acompañamiento en casos de interrupción voluntaria del embarazo. Por último, presentaremos un proyecto de ley que regule las técnicas de reproducción asistida como parte de la planificación familiar, promoviendo su acceso a la diversidad de familias que existen en Chile. A través de una estrategia intersectorial de ciudadanía sexual, promoveremos la igualdad en el ejercicio de derechos, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como fundamentales para un Estado democrático y el ejercicio de la ciudadanía. La estrategia tendrá como objetivo contribuir a modificar los patrones socioculturales que están en la base de la discriminación por motivos de género en el ámbito de la sexualidad, promover relaciones libres de discriminaciones y violencia. La participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas en materias de sexualidad, diversidad y género. Garantizar la atención en servicios del Estado libres de toda forma de discriminación sexual y de género. Y por último, crear directrices y normativas para la actuación con perspectiva de género de los órganos del Estado. Esta estrategia será propuesta por el Consejo para la Ciudadanía Sexual, que convocará a organizaciones de la sociedad civil, académicas y científicas, y estará operativamente a cargo de la Secretaría General de la Presidencia. Reconocimiento de identidades. La falta de reconocimiento de las identidades diversas es una expresión de violencia hacia la comunidad LGBTIQA+, y causa estigma y discriminación interpersonal e institucional. Nos comprometemos a impulsar el reconocimiento efectivo de la identidad de género, de personas trans y de identidades que se sitúan fuera del binarismo de género. Por esta razón, modificaremos la Ley de Identidad de Género para permitir el cambio de nombre y sexo registral a menores de 14 años y establecer el procedimiento administrativo como norma general. Reconoceremos en el documento de identificación identidades por fuera del binarismo de género, carnet no binario.
Se establecerán mecanismos de actualización de información entre instituciones públicas y organismos privados que manejen datos personales, cuando existan cambios registrales de identidad. Repondremos inmediatamente las variables de diversidad sexual y de género en la encuesta CASEN e integraremos estas variables en el próximo censo. Mesa de trabajo entre sector público, organizaciones sociales y colegios profesionales pertinentes para revisión de normativa vigente y derogación o actualización de normativa discriminatoria, además de la creación de orientaciones técnicas en todos los programas de atención de la ciudadanía. Inclusión y discapacidad. Nuestro compromiso es transversalizar el enfoque inclusivo en nuestro gobierno, conformando una institucionalidad coherente e inclusiva con este propósito. De manera más específica, nuestro programa para asegurar la inclusión de personas en situación de discapacidad se divide en las siguientes líneas de trabajo. 1. Como parte del Sistema Nacional de Cuidados, avanzaremos en la cobertura, con horizonte a la universalidad, del Sistema Nacional de Ayudas Técnicas. Las entendemos como elementos esenciales para la vida de personas con y sin discapacidad y para la prevención de la dependencia. Por esta razón, articularemos los programas que hoy entregan AATT y modernizaremos su gestión y los procesos de entrega, instalación e incorporando un nivel de gestión y operación local que permita la recuperación de AATT y ya no estén en uso, mantención, reparación y redistribución a usuarios en los casos que sea posible. 2. Con el fin de hacer nuestro sistema educativo más inclusivo, en el contexto de la reforma El financiamiento escolar, modificaremos el financiamiento asociado a todas las modalidades de educación especial, escuelas especiales de discapacidad, escuelas especiales de lenguaje, programas de integración escolar y escuelas hospitalarias, asegurando que se entregue en función de los apoyos necesarios para una educación integral e inclusiva, y no de matrícula o asistencia. 3. Acceso a la justicia e institucionalidad. Para avanzar en la transversalidad de enfoque en torno a la discapacidad y poner fin a la interdicción, crearemos un sistema nacional de apoyos públicos que garantice la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad que lo requieran. En línea con la modernización y reformulación del Ministerio de Desarrollo Social y la instalación del Sistema Nacional de Cuidados, modernizaremos la actual institucionalidad en discapacidad para dotarla de mayor relevancia y capacidad de coordinación. 4. Acceso al empleo. Tendremos una política y un programa especial para aumentar el acceso al empleo para mujeres con discapacidad y actualizaremos una ley de inclusión laboral que aumente la cuota de personas con discapacidad en puestos de trabajo, mejore las competencias de la Dirección del Trabajo en el monitoreo del cumplimiento de la ley y siente las bases en la creación de un sistema integrado de formación y capacitación laboral que aborde las necesidades de la población con discapacidad. 5. Acceso a la salud general y rehabilitación. En concordancia con la propuesta del Sistema Único de Salud, mejoraremos la cobertura para atenciones y también la accesibilidad al examen de medicina preventivo del adulto y al examen medicina preventiva del adulto mayor, así como atenciones de salud oral, reproductiva y sexual. A la vez, pondremos énfasis en disminuir brechas profesionales de kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional en rehabilitación de adultos en la atención primaria de salud. 6. Reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de las personas sordas. Materializaremos la Ley 21.303 mediante un reglamento y políticas que garanticen una educación inclusiva, intercultural y multilingüe, y promoveremos el acceso a la información y actividades en diferentes ámbitos de la vida, servicios públicos, cultura, salud, etc., a través de la lengua de señas chilena. Migración y política migratoria. Nuestro país requiere una política migratoria regular, ordenada y segura, alineada con los pactos internacionales, que reconozca los beneficios de la interculturalidad y promueva una real inclusión y reconocimiento de las personas migrantes y refugiadas en la sociedad. Para ello, proponemos mejorar los sistemas de regularización migratoria, potenciar los mecanismos de protección de los grupos más vulnerables y consolidar mecanismos de coordinación internacional para minimizar los factores adversos que obligan a las personas a abandonar su país de origen y abordar, por medio de la cooperación, la crisis humanitaria. Nuestra política se define sobre los siguientes principios. Movilidad humana.
Entendemos la migración como un fenómeno constitutivo de nuestra sociedad y lo asumimos como parte de nuestro proceso histórico construido de forma colectiva. Migración regular. Chile tiene una frontera permeable y por lo mismo nuestro compromiso es mantener condiciones de control de frontera que eviten la migración irregular a través del combate a las redes de trata y tráfico de personas y mediante mecanismos de empadronamiento y evaluación de la situación de quienes, a pesar de los controles, ingresen clandestinamente. Quienes hayan cometido delitos graves o tengan antecedentes penales no podrán permanecer en el país. Enfoque de derechos. Nuestra política de migración tiene como base el enfoque de derechos humanos, lo que implica un compromiso firme con la ratificación y seguimiento de acuerdos internacionales garantes de los derechos de personas migrantes y refugiadas bajo el enfoque de la seguridad migratoria. Ejemplo, el Pacto de Marrakech. Interculturalidad. Este enfoque es condición transversal a las políticas públicas, especialmente en el ámbito de la salud y la educación, y su implementación no solo beneficia a las personas migrantes, sino a la población en general. Ello implica modificar programas existentes y sentar las bases para impulsar programas que consideren la interculturalidad como principio y práctica. Enfoque territorial. Los procesos migratorios tensionan los territorios. Ninguna sociedad está preparada espontáneamente para incluir a las personas migrantes. Por ello, el Estado cumple un rol esencial en crear las condiciones para que las tensiones inherentes a la migración no deriven en conflicto, violencia y un incremento de la vulnerabilidad. El apoyo a las comunidades y territorios de recepción es esencial y en esta línea nuestro programa fortalecerá las capacidades de los gobiernos locales y regionales para enfrentar la llegada y asentamiento de colectivos migrantes, asegurando el bienestar de las comunidades receptoras. Propuestas. 1. Firmar el Pacto de Marrakech por una migración segura, ordenada y regular, e inicio de un proceso de revisión de las actuales normativas en Chile para adecuarlas a dicho instrumento. 2. Velar por una correcta implementación del Servicio Nacional de Migración en cada una de las regiones, promoviendo descentralizadamente la formación de sus funcionarios en derechos humanos, interculturalidad y el derecho al asilo y la no discriminación. 3. Garantizar y ampliar los derechos políticos de chilenas y chilenos residentes en el extranjero, resguardando la protección frente a vulneraciones de sus derechos sociales y civiles, fortaleciendo su vinculación con consulados y otros servicios del Estado, y creando condiciones para que puedan retornar al país cuando así lo deseen. 4. Desarrollar acciones nacionales, bilaterales y multilaterales para enfrentar la multidimensionalidad de las crisis humanitarias que ocurren en la región y su correlato con los procesos de migración masiva y de refugio. 5. Como respuesta a la crisis migratoria y al crecimiento de la migración irregular, proponemos realizar un empadronamiento de las personas que se encuentran en situación de irregularidad para iniciar una evaluación de cada caso, atendiendo las necesidades y capacidades de los mercados de trabajo locales y los compromisos internacionales que tiene Chile en materia de refugio y protección de la infancia. Participación ciudadana. Mientras esperamos los resultados de la Convención Constitucional, impulsaremos la modificación de leyes para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil. Reforzaremos la legislación vigente sobre participación ciudadana, especialmente la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Primero, reforzaremos la obligatoriedad de la Constitución y el buen funcionamiento de los consejos de la sociedad civil. Además, extenderemos su alcance a los gobiernos regionales y a los demás poderes del Estado. Se mejorará la Ley 19.418 sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias para empoderarlas y así aumentar su incidencia en los asuntos públicos de sus territorios. Reforzaremos la educación para la ciudadanía, profundizando los lineamientos contenidos en la Ley 20.911, con el fin de fortalecer la cultura participativa en el país. Mecanismos accesibles de formación ciudadana deberán estar disponibles también para dirigencias sociales y la ciudadanía, promoviendo la solidaridad, la cooperación y el interés por el bien común. Se revisará con participación de niñas, niños y adolescentes la normativa general y sectorial para garantizar su participación efectiva, el derecho a ser oído y el acceso a la información en las distintas fases,
poderes del Estado, instrumentos y temáticas de las políticas públicas a nivel nacional, regional y local. Esta revisión se acompañará con un impulso a la creación e incidencia de los centros de estudiantes en las decisiones de sus comunidades educativas. Por último, promoción de los derechos de la niñez, desde los medios masivos de comunicación, plataformas de medios sociales a nivel comunitario y escolar, con el fin de aumentar el reconocimiento sobre el enfoque de derechos por parte de toda la sociedad. Estado laico. Proponemos un Estado laico que consagre la libertad religiosa, de creencias y espiritualidades, al tiempo que garantiza su efectivo goce a través de leyes, normas, políticas y programas. Por ello, impulsaremos medidas orientadas a garantizar la no discriminación por razones de credo, religión o espiritualidad que aseguran la laicidad y una verdadera separación Iglesia-Estado. Comprendemos la laicidad y el valor de las religiones y espiritualidades desde la riqueza de la diferencia de culturas, la pluralidad y la plurinacionalidad. En este ámbito, perfeccionaremos la Ley de Libertad de Culto en un proceso participativo que incluya a todas las tradiciones religiosas y espirituales, incluyendo las cosmovisiones de los pueblos originarios. Asimismo, promovemos que la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos sea una instancia representativa y promotora de todas las expresiones religiosas y espirituales del país, garantizando la igualdad jurídica entre ellas y terminando estructuras que establezcan privilegios a ciertos credos. Una vida libre de violencia y discriminación. La búsqueda de erradicar todas las formas de violencia debe contar con un enfoque de seguridad preventivo, comunitario, con perspectiva de género y de derechos humanos. Rechazaremos el populismo penal, reformulando leyes que lo promuevan, como el control de identidad preventivo. Nuestra lucha contra toda violencia tiene en cuenta que hay grupos que experimentan más inseguridad, como mujeres, disidencias, niñas, niños y adolescentes, y le dará especial importancia a la prevención de la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer y la violencia de género. Para eso se buscará una mayor coordinación institucional, se simplificará el sistema de denuncia de delitos, se incentivará la denuncia y se robustecerá la oferta de centros de atención a víctimas de delitos, violencia y temor. Asimismo, frente a la violencia estatal sufrida por las niñas y niños en las comunidades mapuche, adoptaremos las medidas necesarias para desmilitarizarlas y reparar el daño sufrido. 1. Derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia. Presentaremos una ley integral contra la violencia a la niñez que ajuste nuestra legislación para la protección efectiva de la niñez contra toda forma de violencia, ya sea familiar, social, digital o estatal. Esta ley considerará mecanismos efectivos de prevención y coordinación entre instituciones para la detección temprana, la denuncia, la derivación y la reparación. Terminaremos con la lógica del Sename, derogando la ley de subvenciones para pasar a un sistema de financiamiento estable de red de instituciones de calidad, reformulando la ley de adopción para fortalecer el cuidado alternativo, potenciando principalmente las familias de acogida, poniendo a niños y niñas en el centro y evitando la sobreintervención. Conformaremos una comisión de verdad, justicia y reparación para todas aquellas víctimas de violaciones de sus derechos que hayan pasado por la custodia del Estado y entornos institucionales. La Ley Integral contra la Violencia a la Niñez los reconocerá como víctimas de violencia machista, en particular de violencia vicaria, que es la violencia que los maltratadores ejercen en las y los hijos para dañar a las madres. Junto a las políticas de la plurinacionalidad y la restitución territorial, implementaremos un programa integral de reparación dirigido a la niñez mapuche, víctima de la violencia estatal asociada al conflicto territorial. 2. Violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales. Reconocemos la violencia contra las mujeres como un problema estructural que debe ser abordado interseccional, intersectorial e integralmente. Impulsaremos una ley integral de violencia de género que aborde la violencia más allá del actual concepto intrafamiliar, que cumpla con los estándares de la Convención de Belém do Pará y armonice las herramientas jurídicas para la erradicación, investigación, sanción y reparación de la violencia.
proponemos un plan de expansión progresiva en toda la red de servicios para las víctimas de violencia intrafamiliar, la cual contará con dotación suficiente para la atención integral. En la misma línea, crearemos casas de acogida para personas LGBTIAQ+, que sufran situaciones de violencia. Fortaleceremos el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para que sea más activo en educar contra toda discriminación y combatir la violencia de género. Y capacitaremos a todos los funcionarios del Estado para erradicar todo tipo de violencia y discriminación de género. Generaremos una comisión especial contra la violencia político-sexual, con los estándares del mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ratificaremos el Convenio 190 de la OIT para la erradicación de todas las formas de violencia y acoso en el trabajo. Impulsaremos una ley para la formación obligatoria de todos los funcionarios del Estado en perspectiva de género de la función pública, lo que contribuirá a erradicar la violencia institucional de género.